Sí, listo, comencemos. Hoy, como no hay muchas preguntas, le quería proponer algunos, básicamente, dos definiciones tengo, una definición de síntoma y una definición de transferencia, y yo encontré 4 momentos que propone Alfredo acá. Él dice que propone 2, pero yo lo expandiría a 4. Que me parece que esos 4 conviene contarlos como 0, 1, 2 y 3. O sea, no como 1, 2, 3 y 4, sino como 0, 1, 2 y 3, para poner el énfasis sobre que la nesencia, que va a ser el punto 0, es algo necesario para poder ir al 1, el 2 y el 3. Entonces, básicamente lo que intenté hacer acá era más o menos como una lógica de la cura psicoanalítica, que bueno, el 0 sería en esencia, el 1 sería el diagnóstico del sujeto, o lo que pudiéramos también llamar la focalización de la tarea. El 2 sería la cura de la neurosis. Y la 3, origen de un sujeto nuevo, lo pudiéramos llamar, supongo. Alfredo acá propone que viene 1 y después 2. Yo no estoy muy seguro. Me parece que incluso se pudiera argumentar así, o se pudiera argumentar que los dos se hacen a la vez. Pero bueno, después lo comento un poco más. Y las definiciones que yo les quería dar, era una de síntoma y una de transferencia. Entonces empecemos por las definiciones más bien. El síntoma, bueno, esto es una definición que Alfredo tiene acá, se los digo porque me interesa enfatizarlo, remarcarlo y después trabajarlo un poquito. Exceso de sufrimiento causado cuando lo que es el verdadero acto del deseo, voy de nuevo, exceso de sufrimiento causado cuando lo que es el verdadero acto del deseo para alguien es resignado crónicamente y sustituido por un falso acto. Acá tenemos, digamos, varios conceptos que son interesantes, digamos, que son exceso de sufrimiento, me parece, verdadero acto del deseo, y digamos que la sustitución por un falso acto. Que si siguen trabajando Alfredo son conceptos que se les van a tornar un poco raros. Por eso digo que esto son digamos de un momento de lo que propone Alfredo. Pero básicamente lo que me parece que se está proponiendo acá es que uno tiene un verdadero acto del deseo, ¿sí? Y no lo logra, ¿sí? Sino que más bien lo resigna crónicamente y lo sustituye por otra cosa, por un falso acto. Me parece que en este falso acto, por ejemplo, pudiéramos poner síntomas conversivos, por ejemplo, pensamientos obsesivos, síntomas fóbicos, etc. Bueno, es el síntoma, ¿sí? Pero ojo que acá lo que Alfredo está poniendo como el síntoma no son esas, digamos, eso es falso acto. Es decir, el síntoma no es el síntoma de conversión, el síntoma de obsesivo, digamos, típico, el síntoma fóbico típico, sino que es el exceso de sufrimiento. Ese es el síntoma. Y por eso yo no sé muy bien si pudiéramos diferenciarlo,
¿sí? Porque ven que en la enumeración que les había dado teníamos diagnóstico del sujeto y la cura de la neurosis. Pero entonces si, digamos, si curamos... porque el primero creo que en algún momento Alfredo lo llama cura del síntoma, ¿no? ¿Al diagnóstico del sujeto? Sí. Sí, en el escrito. En el texto, sí. Entonces, tenemos que primero se cura el síntoma y después se cura la neurosis. Es por lo menos lo que yo verifiqué. Claro. Porque esto está después del... Estoy empezando, ¿se acuerdan que la última vez habíamos leído un párrafo, que en verdad eran dos párrafos juntos? Donde dice, esta es necesariamente la primera parte de la cura. Diagnóstico del sujeto. ¿Estamos ubicados? Dice, el que el deseo solo sea interpretable de forma elíptica, después sigue. Esta es necesariamente la primera parte de la cura. Equivalente al diagnóstico del sujeto, tema asunto, y del conflicto causante de sufrimiento, que así, a pesar de las críticas originadas en las teorías cognitivo-conductuales, se evidencia como la teoría focalizada. La asociación libre solo será un recurso para la constitución del sujeto, y no el sujeto mismo la finalidad del análisis. Pero por eso esto sería el número 1, digamos. ¿Sí? Ahora, lo que yo les quería proponer como 0, más bien, era todo el tema de la nesencia, que Alfredo pone aquí abajo como nescience en francés designa cualquier cosa. La ignorancia de aquello que no se tiene la posibilidad de conocer. Es decir, que 1, hay cosas que nosotros no tenemos la posibilidad de conocer, y que 2, eso lo deberíamos ignorar, digamos, porque más bien hay un problema. A ver, aquí arriba, él está relacionando esta nesencia con cómo los elementos estructurales actúan en un caso. ¿Tienen eso? Sí. ¿O estoy como saltando demasiado? No sé si necesitan que lo busquemos. ¿Puedes leer de vuelta la oración? Es el párrafo de buscarlo. cómo cura el psicoanálisis, ¿no? Termina con Sí, estado de cierta nesencia. sí, ¿lo puedes leer? Sí. ¿Cómo cura el psicoanálisis? ¿Lo encontraron? Dado que el conflicto Está se como produce... en el medio Sí. y es un párrafo largo que empieza no solo por la cura del síntoma. ¿Cómo cura el psicoanálisis? Dado que el conflicto se produce entre, la cura también requiere de un entre. El psicoanálisis es una clínica en transferencia. El material, como ya se afirmó, resulta del entramado de los textos de ambos parteneres, pero debe establecerse una especificidad más. El analista debe permanecer en lo que dice y hace en cuanto tal en un estado de cierta nesciencia. Ciencia. ¿Sigo leyendo o quedamos ahí? Sí, sigue un poquito, por favor. Para concebir y poder practicar esto último son requeridas dos nociones, estructura y significante. El analista cuenta, o debería hacerlo, con el saber de los efectos de la estructura sobre los entes hablantes. Bien, entonces eso es lo que nosotros sabemos. ¿Sí? Que sería, o sea, lo podemos repetir, sería el efecto de las estructuras sobre los entes hablantes. Eso, los efectos de la estructura sobre los entes hablantes. Bien, y lo que no sabemos, pero desconoce cómo estos operan en el caso por caso. Para poder sostener una clínica que no lo olvide, debe hacer uso de la noción de significante. o sea, no es que el psicoanalista no deba saber nada, ni mucho menos. No sé si han visto todo, me imagino que lo habrán escuchado, lo de hacerse el muerto. Sí. Lean otra vez la referencia, porque la Claro, carta es del juego. es un juego, como... Como el buraco, no me acuerdo qué juego era. Sí. Pero el muerto está ahí como para estar disponible para ponerse a jugar, digamos, Claro. en el juego. Es decir, no sé si ustedes han jugado en Venezuela, nosotros jugábamos uno que no es el mismo, pero estructuralmente es parecido, que se llama Kimi, se jugaba en parejas y el equipo que ganaba era el equipo donde la persona que no tuviera 4 cartas de lo mismo, es decir, 4 cajas o 4 10, ¿sí? Que no tuviera los 4 de lo que su pareja tuviera 4 de lo mismo, dijera Kimi. Es decir, cuando tú tuvieras 4, 10, yo tengo que decir Kimi. En ese sentido yo sería el muerto,
que tengo que hablar para poder decir qué es lo que tiene ella, ¿sí? Así más o menos funciona el lugar del muerto ahí, en el momento de hacer hablar para poder develar de lo que se está tratando. Entonces se trata en el análisis y en el lugar del analista no de no saber nada, sino de no saber aquello que no se puede saber. Y aquello que no se puede saber es cómo los elementos estructuran, así como dice acá, cómo los elementos de la estructura operan en el caso por caso. Es decir, nosotros tenemos ciertos elementos, objeto A, nombre del padre, deseo de la madre, más o menos eso sería deseo, demanda. Nosotros tenemos esos diferentes elementos y hay que ver cómo se funcionan en un caso. Que de hecho habría diferentes maneras de que funcionen. Habría un funcionamiento psicótico, un funcionamiento neurótico. En primero, o sea, serían diferentes funcionamientos, pero después cada uno de esos funcionamientos tienen infinitos adentro. Es como si tenemos triángulo y cuadrado. Obviamente es muy diferente un triángulo que un cuadrado, pero hay infinitos triángulos y hay infinitos cuadrados. Claro. Lo digo porque muchas veces el diagnóstico se piensa como que diagnosticar es decir que todos son de una misma manera, cuando en realidad es decir cuál es el funcionamiento, la lógica de ese caso, y que después obviamente se puede llenar esa lógica de infinitas maneras. Es decir, diagnosticar es decir esto es un triángulo, pero obviamente el triángulo puede ser más grande, más chico, tener un lado mucho más grande que el otro, ser de 90 grados, tener todos los lados iguales, etc. ¿Sí? Bien, entonces me parece que por eso lo pongo como 0. Voy a abrir un poco. Sí, estaba por proponer lo mismo. Sí, capaz estemos Sí. bien. Claro, entonces la condición más bien de que esto se ponga en juego es que el analista esté en esencia. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la condición para empezar con el diagnóstico del sujeto, con la cura de la neurosis. Si uno, no saber lo que no se puede saber, es como, bueno, listo, yo ya soy así como... No precisamente, porque el problema es que uno en ese lugar, gracias, porque en verdad esto es algo que debía haber dicho, uno en ese lugar pone los prejuicios. Un paciente de 27 años que viene y te dice nunca he tenido relaciones sexuales. Y él no le responde, ¿pero por qué? Si tienes 27 años tienes que haber ya 10 años de haberte debutado, ¿sí? Digo eso por poner un ejemplo muy radical, pero pudiera ser, no me hablo con mi mamá, ¿sí? O me llevo muy mal con mi hermana. Entonces, más bien, diría que es todo un trabajo librarse de ese tipo de prejuicios que son, o sea, ese tipo de prejuicio más bien es el que te quita la nesciencia, ¿sí? Ok, o sea, no es que es lo que no se puede llegar a... No es no saber lo que es incognoscible, sino lo que todavía no está como explicitado en el caso, digamos. No. Lo que pasa es que uno frente, por lo general, digamos, la mayoría de las personas, digamos así más, ¿cómo se está en el mundo? ¿Sí? O sea, es una pregunta que no se puede responder. Sin embargo, uno va por la vida respondiéndole de alguna manera u otra porque, o sea, hay que vivir, hay que estar en el mundo, ¿sí? De alguna manera u otra, uno por lo general intenta universalizarla y decir, para vivir adecuadamente tienes que llamar a tu mamá todos los fines de semana, no sé, hablar con tu novio el día después de la cita para decir, ¿me entiendes? O sea, en estos días me preguntaron, tengo un amigo que está separándose de su novia y me preguntó, su novia cumplió años hace un mes y me preguntó en ese momento qué hacía
¿qué le vas a responder? O sea, primero la felicitas o no. Pues si la felicitas, entonces te va a ir mal. O sea, la va a pasar mal. Si no la felicitas también. ¿A qué hora la felicitas? ¿Vas a la fiesta? ¿No vas a la fiesta? Digamos, no hay respuestas para eso. No hay ni respuestas buenas, diría. Pero uno como que hace algo igual. Entonces la idea es no universalizarlo. Porque si bien son cosas que no se pueden saber, uno hace como si ya la supiera. Ok. Eso igual estaría presente en toda en todo el análisis, no en un punto cero únicamente, ¿no? Va como lo planteas. Claro, sí, como tienes algo que razón. atraviesa, como Claro, porque habría que además... o quizás el cero tiene esa función, digamos, pero... Sí, habría que hacer la aclaración que se trata de que uno, o sea, no es como que uno pasa del 1 al 2 y que ya el 1 no está, sino Claro. que más bien sigue estando, solo que se pasa como a un nivel superior, digamos. Pero sí, tienes razón. ¿Puedo leer algo que me dice con esto? Que Dale. es una consulta en el grupo Psicólogos y Psicólogas en Argentina de Facebook, que es... No tiene Que tiene paréntesis, aquí no se expulsa a nadie. Sí, Genial. ese. Bueno, dice, después de 2 años, finalmente mi psicólogo me da el alta. El viernes será nuestra última sesión. Quisiera regalarle algo, o no, no sé. En realidad quisiera hacer lo correcto. Si se debe regalar, regalarle. Si no se debe, no. Les pregunto a ustedes, ¿corresponde hacer un regalo? Me pareció genial, lo entiendo. Claro, y entonces más bien en este tipo de... O sea, lo que se intenta hacer con el diagnóstico del sujeto es más bien dar pie a eso. ¿Sí? Es decir, la asociación libre, supuestamente libre, lo que te permite es darte cuenta de cuáles son, o sea, qué es esto que tú estás diciendo como manera de vivir la vida. Por eso es muy importante que el psicoanalista no esté en nesciencia, para que su forma de vivir la vida no esté ahí. Sería la abstinencia, digamos. Lo que pasa es que la abstinencia tiene que ver con, digamos, o sea, se ha leído cómo no decir nada, como si la persona, o sea, como si el analista casi ni estuviera ahí. Entonces tiene que estar en silencio, etcétera. Cuando más bien se trata de actuar, pero actuar de tal manera que no estén sus propios elementos, ¿sí? Porque no se trata de que el analista esté ahí, digamos, callado, Claro. sino que más bien sepa y vaya explorando cuáles son los diferentes elementos, o sea, él sabe cuáles son los diferentes elementos y tiene que ver cómo se están jugando en este caso. Para eso conviene explorar un poco. Y además, porque los dichos del analista van a entrar como otro. ¿Sí? O sea, yo aquí tenía diagnóstico del sujeto y del conflicto causante del sufrimiento. ¿Sí? Pero después tenemos la tarea focalizada, que es cómo trabaja Alfredo acá. Que yo lo pusiera así: es esto lo que queremos tratar. ¿Sí? Obviamente esto no se lo digan los pacientes, pero o sea, que sería el establecer: es esto lo que queremos tratar, como yo, el paciente, crónicamente sustituyo mi verdadero acto. Porque obviamente nos van a llegar un montón de pacientes que no tienen nada que ver con esto, que llegan porque mi novia me dijo que tenía que venir a análisis porque si no cortaba conmigo. Eso no es, o sea, así no se hace un análisis, digamos, no es posibilidad de hacer un análisis ahí. Sino más bien se empieza un análisis cuando se logra establecer que de lo que se está tratando en un análisis es cómo yo crónicamente sustituyo mi verdadero acto por un falso acto. Es decir, ¿por qué yo sigo saliendo con rubios de ojos marrones cuando en verdad quiero salir con chicos de pelo negro? ¿Por qué siempre me encuentro en este lugar donde salgo con 2 chicas a la vez, una que es más divertida y otra que es más seria? Cuando yo en verdad quiero es estar serio con una de las dos.
Entonces Alfredo propone que la manera que se aprende esto, o sea, que podemos vislumbrar esto, es mediante la asociación libre. Es decir, habla un poco y vamos a ver hacia dónde eso nos lleva. Igual no sé si él estuviera muy de acuerdo con esto ahorita. Yo estoy de acuerdo. ¿Con qué? Con la asociación libre. Ah, no, para mí es imposible trabajar con la asociación libre, porque si no, el chabón dijo algo súper interesante, ¿qué te vas a...? Y sigue hablando de una pelotudez. ¿Y qué le vas a decir? Ah, dale, sigue hablándome de la pelotudez cuando te dijo algo súper como grosso antes. Es imposible. Pero yo ni me lo Te estoy cuestioné, diciendo ¿no? como dice acá. Ah. Igual se recorta como una sección. La asociación libre es un ideal imposible, ¿sí? O sea, de hecho lo dice acá, después cuando hablamos un poquito de transferencia lo hablamos un poco. Pero ahí dice que los ideales modernos, autonomía, libertad y inmunidad, obviamente la asociación libre cae dentro de la libertad. Exacto. Igual yo entiendo como la asociación libre sería idealmente como todos los caminos conducen a Córdoba, porque cualquier cosa que diga, entonces si lo interrumpís y le preguntás, bueno, igualmente supuestamente tendría que volver a asociar o no. Sí, lo que yo diría como que en principio es que no importa demasiado eso, digamos, o sea, el paciente va a llegar ahí. Claro, eventualmente llega. Pero llega mucho más rápido, o sea, y además el problema es que va a llegar ahí, pero capaz uno como analista no sepa a dónde es que llegó, o cuándo llegó. Claro. Eso hay que sancionarlo. Sancionarlo en el sentido de decir hemos llegado a algún lugar. Para poder sancionarlo, para poder decir hemos llegado a algún lugar, o sea, para saber que estamos en Roma, hace falta saber cuáles son los elementos, ¿sí? Y que el analista sepa que ahora se está, digámoslo de alguna manera, que los dichos se están logrando como pulsión. O sea que ahorita, en verdad, lo que conviene para establecer el caso es pulsión o transferencia. Es decir, esa herramienta. Bueno, ahí ya Ahí, para un eso. curso segundo nivel. Ahí no sé, yo me como- perdí lo que dijiste. Como esto Claro, de, por por- estos elementos pulsión o por estos elementos transferencia, como... Vayamos, voy a saltar al 2 de una vez. Porque la neurosis se da porque se da un renuncio sacrificial del propio objeto del deseo. ¿Sí? Es decir, yo tengo un objeto del deseo y eso lo renuncio sacrificialmente. ¿Sí? No es cualquier renuncia. No. Es decir, yo lo renuncio para que para el bien de un otro con mayúscula que se complace en que yo renuncie a este objeto. ¿Sí? Por eso es un sacrificio. Si tú quieres matar a tu hijo, no es un sacrificio que lo mates. O sea, lo matas y ya. No se da como sacrificio. Por eso sacrificaban a las vírgenes, a las más bellas, porque era algo... Sacrificar a la fea no importaba. Sí. O a un feo o a un degenerado no es un sacrificio. Claro. Justamente lo que se puede sacrificar es un objeto del deseo, un objeto bello, etc. Entonces se sacrifica el propio objeto del deseo, que es lo que nos permitiría armar el fantasma, y se sustituye en su lugar, o se acepta en su lugar, la demanda del otro. ¿Sí? Es decir, tenemos esta sustitución ahí. Esta sustitución es la neurosis. S rombo D sobre S rombo A. No me odies por la pregunta que te voy a hacer, pero ¿lo podrías decir en...? Déjame... Estoy empezando, pero sí. Es decir, acá donde estaba el objeto del deseo, ¿sí? Que además es lo que me da a mí, digamos, mi ser, ¿sí? Es lo que yo digo todo el tiempo que me falta para que yo pueda ser completo, ¿sí? En vez de eso, yo acepto la demanda del otro. Tú tienes que ser un buen muchacho, ¿sí? Y
Y la pregunta que justamente se da en este momento del análisis es ¿por qué me hice cargo de la falta del otro? Pues acuérdense que en el momento anterior habíamos habíamos visto cómo se había establecido la falta del otro. ¿Sí? O sea, cómo yo me hice cargo de la falta del otro. Y por eso necesito hacer cierto tipo de asociación para revelar que incluso en lo que yo estoy diciendo se puede vislumbrar que no soy yo quien en verdad quiere eso, sino que otro quiere en mí. Claro, registrar que ese exceso de sufrimiento, digo, si pensamos en el punto anterior del síntoma, tiene que ver con eso. Claro, tiene que ver con aceptarlo, tomar como demanda. Claro, como hacer un falso acto. Eso. Es decir, este momento es preguntarse, ya va, pero entonces ¿por qué hice yo este falso acto? ¿Sí? Digamos que en el punto 1 es vomitar esa bolita que yo me había tragado, ¿sí? Que me está, digamos, se está creciendo en mí, está haciendo una matica. Pero lo interesante es que me parece a mí, en realidad aquí estaría más el análisis, Sí. que sería preguntarse, pero ya, ¿por qué la acepté en primer lugar? ¿Sí? Porque una cosa es vomitarla y otra cosa es dejar de comérsela, ¿me entiendes? Claro, la puedes volver a comer. Claro. Que me parece que es justamente lo que pasa acá en el 1. O sea, ¿qué es lo que pudiera pasar en el 1? En el 1, digamos, vomitamos. Pero si no hacemos el 2, que sería, no sé, el coser la boca, Cerrar la boca. cerrar el pico, puede volverse a dar, que en verdad se da por todo este armado de la cultura que te dirige hacia tú eres autonomía, libertad y inmunidad. ¿Sí? O sea, no basta con el 1, con el diagnóstico del sujeto de a mí me pasa esto, porque yo acepto, o sea, a mí me pasa esto que en realidad no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con el otro, que yo acepté como propio, sería. Sino preguntarse, ¿por qué más bien acepté esto? Pero lo que quiero decir, otra vez lo recalco, que es que para esto hay que primero aceptar que se hizo carga de la falta del otro. Y lo recalco por esto que estábamos hablando de la otra vez, que hay que entrar un poquito en el juego. Que esto, si lo quieren ver de una manera un poco más romántica y fenomenológica, digamos que en realidad es un trabajo sobre el amor, ¿sí? Porque la respuesta, digamos casi universal, sería yo me hice cargo de la falta del otro por amor. Si lo quieren ver en términos más freudianos, porque no quería ver a mi madre castrada. Regreso a esto ahorita, pero quiero hacer otro paréntesis primero, que eso sería versus la responsabilidad subjetiva. ¿Sí? Sería la contraposición a la responsabilidad subjetiva, porque la responsabilidad subjetiva es tú te tienes que hacer cargo de eso porque eso es culpa tuya. Mientras que acá, más bien lo que estamos proponiendo es que el paciente se hizo cargo de la falta del otro. O sea que no es tuyo, ni siquiera. Regreso un poquito, porque acá me parece que sobre todo en este punto, en el punto 2, se pone en juego la transferencia, que me parece que vale la pena comentarle un poco. Alfredo acá dice algo como: cuando el analista opera como otro, sus palabras son puestas en juego como parte del texto a analizar. Es decir, cuando el analista está bien ubicado, opera como otro, y cuando opera como otro, sus palabras son
puestas en juego como parte de lo que está pasando en el análisis. Lo que les estaba comentando anteriormente, que el texto del análisis, o sea, es decir, sobre aquello que trabajamos en el análisis, no es nada más lo que dice el paciente, sino lo que dice el terapeuta también, ¿sí? Es decir, eso hay que tomarlo como después de haber establecido el sujeto, digamos, es como si entre el analista y el analizante estuvieran tejiendo algo, ¿sí? Y después ven el tejido y analizan el tejido entre los dos. O sea, analizan el tejido que ellos hicieron entre los dos y ese análisis lo hacen entre los dos. Eso es trabajar en transferencia. Pero eso solo es posible porque se resignó sacrificialmente el propio objeto del deseo. Es decir, porque hubo esta sustitución, de la que estábamos hablando, de pulsión sobre fantasma, S/D sobre S/A, ¿sí? Justamente porque hubo esa sustitución es que se puede entrar en transferencia. De hecho, en estructuras 2, Alfredo propone que las neurosis de transferencia son, digamos que es lo que habíamos hablado la otra vez, el burro de mi hermano, que puede ser que mi hermano es un burro, o que mi hermano tiene un burro que se llama Juan, ¿sí? Acá sería que la neurosis es la transferencia, digamos, o que cuando se está en transferencia se sabe que se trata de una neurosis. Y eso lo podemos justificar diciendo que en la neurosis justamente es la estructura donde el propio objeto del deseo se ve sustituido por la demanda del otro. Y justamente porque se sustituye por la demanda del otro es que se acepta que el analista hable y que esas palabras del analista tengan un efecto. Que es muy importante porque hay otros casos donde eso no pasa. Es decir, que en esos casos no se está en transferencia. Digo, a mí me parece bueno hacer este tipo de definición porque te permite diferenciar. No es lo mismo un caso donde las palabras del analista se aceptan como parte del propio caso a un caso donde las palabras del analista se rechazan, es decir, no forman parte del propio caso. Que además es interesante porque incluso ese rechazo pudiera verse como formando parte del propio caso cuando el rechazo, más bien el paciente está trabajando todo el tiempo sobre cómo él rechaza lo que las otras personas le dicen y eso viene porque ese rechazo fue lo que le enseñaron los padres cuando era chiquito, bla bla bla. Es decir, cuando se hace entrar en la lógica del caso los dichos del analista, ahí se está en transferencia. Que esto obviamente va en contra de como dice Alfredo, los ideales modernos de autonomía, libertad e inmunidad. Que en realidad son también, digamos, o sea, todo el concepto de inconsciente va en contra de esto. O sea, no hay autonomía, si hay inconsciente no hay autonomía, ¿sí? Si hay algo en mí que determina cómo yo voy a actuar más allá de mí, no hay ningún tipo de autonomía, ni libertad tampoco. La inmunidad, digamos que es un poco más complicada, pero si pensamos la inmunidad desde el punto de vista de no voy a meter dentro de mí nada que pudiera ser nocivo, como cuando, no sé, si van a India, llévense una botellita con agua. Sí. Pero eso forma parte de del ideal de inmunidad. Es decir, a mí no me va a pasar nada porque yo me voy a cuidar de mí mismo también, que pero ven entonces, más o menos como estoy diciendo, que los conceptos sirven más bien para trabajar en cierto momento. Por ejemplo, yo la manera que trabajo los conceptos yo
y Alfredo también, es que no sirven para todo, sino que son, digamos, herramientas localizadas para entender algo. Es decir, cuando el sujeto se está enfrentando con su propia demanda en una manera de conjunto, ahí se está trabajando con la pulsión. De eso es lo que tenemos que hablar cuando hablamos de la pulsión, de cómo el sujeto se enfrenta con su propia demanda, con la demanda del otro. En realidad con la demanda, porque después puede ser la demanda del otro, al otro, desde pero el enfrentamiento del sujeto con la demanda se trabaja con el concepto de pulsión. Si queríamos trabajar o sea, eso sería un problema, digamos, a trabajar. ¿Por qué yo dejo que lo que mis padres a mí me dijeron en mi infancia me afecte de tal manera? Sería un problema a trabajar con la pulsión, con el concepto de pulsión, ¿sí? ¿Por qué yo hago esto que no quiero hacer pero aún así lo sigo haciendo? Se trabaja con el concepto de inconsciente. ¿Por qué yo siempre me encuentro en este mismo lugar de estar saliendo con una mujer mayor que me dé todo lo que yo necesito? Es un concepto, o sea, es un problema a trabajar con el concepto de repetición. ¿Le puedes hacer de vuelta a este tipo de demanda? ¿O tipo de...? No son tipos de demanda, estoy diciendo problemas. Tipo de problemas, Sí, yo me perdí con el de pulsión igual. Sí, más yo que no nada. entiendo cómo se la hace, no entiendo. Hay diferentes maneras de pensar la pulsión. Sí. Una manera de pensar la pulsión sería cómo el sujeto se enfrenta con su demanda. Por eso Lacan lo escribe como ese rombo D. Que en realidad, de nuevo lo dije mal, no es su demanda, sino que es la demanda. Porque puede ser la demanda del otro, la demanda al otro, y en realidad también puede ser el deseo del otro o al otro. Que serían las maneras que Lacan define las 4 pulsiones, ¿sí? Pero bueno, es decir, la demanda oral es la demanda al otro, la demanda anal es la demanda del otro. Cuando nosotros tenemos en la clínica el problema de el sujeto enfrentándose con la demanda, es decir, ¿por qué? Diciéndolo obviamente vulgarmente, sí. No es como que, ¿sí? Pero sería, o sea, ¿por qué yo dejo que esto que dijo mi madre cuando yo era chiquito me afecte de tal manera? Mi madre dijo una vez yo rompí una jarra. Y en ese momento mi madre me dijo que yo era una persona desastrosa, que iba a ir por mi vida rompiendo todo. Y ahora me doy cuenta que es verdad, que yo he ido por mi vida rompiendo todo. Que soy una persona desastrosa. ¿Por qué yo he dejado que estos dichos de mi madre me afecten a mí de esta manera? Eso sería un problema a trabajar con la pulsión. Porque justamente, digamos, la definición de pulsión es el sujeto pensado en su verdad, digamos, es decir, como revelación de verdad, como corte, en relación con la demanda. Es decir, no es cualquier sujeto, no es el sujeto que está ahí sentado sin ningún tipo de problema al respecto. Es el sujeto al que eso se le propone como una demanda, se le propone como un problema. Estaríamos en el punto 1 también pensándolo, ¿no? En esto que vos contabas. ¿Por qué lo dices? Perdón, en el 2. Como esta pregunta de, bueno, ¿por qué? No sé, ¿por qué me comí la bolita? No sé, volviendo a la explicación de antes. Sí, ¿por qué me comí la bolita? Sí, no sé, en realidad capaz sí sea más del uno. Porque en realidad es la pregunta de cómo yo sustituyo mi verdadero deseo. Uh-huh. Pues en realidad, digamos que ya está medio establecido
la pulsión en el 1. Claro, Ya en el 2 más bien es el cambio de la pulsión al fantasma, claro. Está que bien. sería, digamos, el forjamiento. No sé cuál es esa conjugación, pero de forjar Ujú. el objeto A, la construcción del objeto A. Está bien. Y de algún modo cuando vos decías, bueno, se tratará de trabajar en relación a la pulsión, ¿sería un modo también de decir, de diagnosticar el sujeto? Yo diría que Bueno. diagnosticar es una herramienta que tiene la persona para, o sea, el analista en realidad, para trabajar al respecto. Está bien. Se diagnostica el funcionamiento, diría, más que el sujeto. Pero si pensamos el sujeto como tema o como Eso. asunto, más o menos sí. A eso me refería. Sí, sí. Pero yo en eso soy, digamos, un poco más limitado que Alfredo. Yo definiría más el sujeto como cómo yo crónicamente sustituyo mi verdadero acto. Ok. Que es algo que me parece que causa división, digamos. Y no es el único, digamos, el único concepto. A ver, a mí me parece que los conceptos del psicoanálisis hay que tratarlos justamente así. Es decir, como lógicas que te ayudan a resolver un problema clínico. En este momento el problema clínico del que estamos hablando es la relación entre el sujeto y la demanda. Pero otro problema clínico sería la repetición, o sea, otro problema clínico sería, digamos, el siempre encontrarse en el mismo lugar. Que sería más con la repetición, o por qué hay algo, o sea, por qué yo siento que quiero esto cuando también quiero esto otro, por qué termino haciendo esto cuando en verdad quiero hacer esto otro, ¿sí? O sea, en el 2 se trata más de un momento donde ya se estableció cuál es el texto, digamos, cuál es el sujeto sobre el que vamos a trabajar y se propone analizarlo, digamos. ¿Qué es? Lo que propone Alfredo aquí es tomar algo que haga de significante, que no necesariamente tiene que ser una palabra, puede ser un gesto, o un grupo de palabras, en fin, algo que y a eso, digamos, esto no sé qué quiere decir. Y al resto del tejido, hagamos que el resto del tejido haga decir a aquello que primero sacamos, ¿sí? Sí. Es decir, nosotros tenemos el S1, tenemos el tejido, ¿sí? Tenemos el tejido, y acá agarramos un punto. Esto lo dice muy peor. Bueno, aquí. Y lo aislamos, ¿sí? Ese punto pasa a ser S1. Y el resto del tejido, ¿sí?, pasa a ser S2. Y la idea es, lo que propone Alfredo acá es hacer que diga. ¿Sí? Es decir, esto, el S1, proponemos, no sé qué quiere decir esto. Y el S2, más bien lo que lo utilizamos es como razonamiento para poder llegar al S1. El ejemplo que les estaba dando la otra vez de... ¿te acuerdas cuando esa primera entrevista viniste llorando porque se había muerto tu hermano? Sí, bueno. ¿Y a qué se debió eso?
Sí, porque acá ya no estamos hablando de que se debe a las cosas, porque se murió mi hermano y no más, sino que estamos hablando más bien de cómo yo crónicamente sustituyo mi verdadero acto. Entonces acá sería, y mira, me parece más bien que capaz tuvo que ver con que él fue un hijo de puta toda su vida, entonces yo más bien estaba mostrando mi felicidad. Pero es el resto lo que hace decir el significado del llanto. Y lo que les iba a proponer como 3 sería ya digamos, el fin de análisis, que es lo que me parece que plantea él acá, que sería la interpretación válida del deseo que produce un acto que habilita el origen del sujeto nuevo. Es decir, yo toda mi vida en realidad había estado buscando venganza hacia mi hermano por lo malo que fue conmigo en la infancia, y ahora que se murió, de alguna manera siento que lo tuve, pero al mismo tiempo antes me sentía mal porque porque pensaba justamente que era por mi deseo que yo había estado pensando que él se había muerto, cuando en realidad él se murió porque lo atropelló un carro, no tuvo nada que ver conmigo. Sin embargo, toda mi vida había estado dirigida hacia que él se muriera. Entonces obviamente cuando él por fin se muere, a mí eso me hace sentir mal. Pues en realidad lo que se busca acá es establecer la lógica del caso. Y al momento que se establece la lógica del caso, el caso deja de depender de que el caso fuera enunciado por otro. Es decir, cae el analista. Porque entonces el caso deja de estar soportado por el analista, sino que se soporta lógicamente. Es decir, antes de que esto caiga, el caso se da porque mi analista dijo, porque yo dije, porque mi analista dijo. Cuando se logra llegar al fin de análisis, se trata más bien de una lógica expresable de esto me pasó por esto otro que había pasado, y esto otro que había pasado influyó en que yo había hecho esto otro y esto otro. Porque lo interesante de que se sostenga como una lógica es que no hay un quién. O sea, creo que eso lo habíamos hablado también la otra vez, del problema cuando plantean el según quién. ¿Sí? Es decir, el argumento de autoridad. Como si ustedes me hubieran preguntado ahora según quién ese barrado de expulsión. Y eso no me parece lo interesante. Lo interesante me parece que tenemos esta herramienta lógica. Que ese barrado rombo D nos permite leer las cosas de una cierta manera. Es decir, que aquí cae la autoridad. Pero acuérdense que esa autoridad es justamente todo el problema de la neurosis. El siempre estar buscando el garante, o para terminar de completarlo o para mostrar que no está completo. Entonces, esta interpretación válida del deseo produce un acto que habilita el origen de un sujeto nuevo. Es decir, que las cosas se reacomoden de alguna manera. Es decir, que este conflicto que había habido antes entre el paciente y su hermano se resuelva de una manera nueva. Y esa nueva resolución tiene que ver con que no se trate de quién lo dijo, o de quién fue la culpa, o de esto o lo otro, sino que se trate más bien de una lógica expresable. Y eso lo que busca es que las interpretaciones no tengan el fundamento de porque mi analista lo dijo, sino porque mi analista supo, digamos, pues ni siquiera es el analista, sino porque entre los dos leímos el caso de esta manera
y logramos establecer que la lógica del caso era esto. Pues en realidad, en el 1 pudiéramos ubicar lo que pudiéramos llamar la clínica del síntoma, mientras que en el 2 pudiéramos llamar la clínica del superyo, digamos. Si lo pensamos como a ti te pasa eso porque tú antes, o tú eres el culpable de... Y me parece que justamente en el 3 lo que se logra vislumbrar es que no se debe a la culpa del paciente. Porque justamente, digamos, se hizo cargo de la falta del otro, pero bueno, quizás es porque no tenía otra opción. Lo tomó porque si no lo hacía, entonces la mamá no lo iba a amar. O sea que medio que terminan todos iguales los análisis. En el sentido de que... Pero es por lo que estábamos diciendo antes, es como decir que todos los juegos de ajedrez terminan igual. Sí, sí, ¿no? Pero hay un millón infinitas cosas que pasan en el medio. Sí, claro. Yo diría que sí, me parece algo muy importante poder decir que todos los análisis terminan. A ver, vamos a decirlo, intentar decirlo un poco mejor. Termina en el sentido de que el análisis fue logrado. Porque obviamente el análisis puede terminar porque el paciente deja de venir. Tal cual. O el análisis puede terminar de una manera horrible, donde más bien el analista y el analizante, los dos están de acuerdo con que el análisis terminó, pero en realidad se queda en una posición nihilista, que es después de que se vomitó la bolita, decir yo soy ese vacío dentro de mí, que causa un montón de problemas. Es decir, la vida no vale nada, nada vale nada, a mí no me importa nada. No se trata de eso tampoco, porque justamente acá estamos diciendo que es una interpretación válida del deseo, donde se habilita la creación de un nuevo sujeto. Es decir, estamos más bien creando algo. Por eso digo como que habría que ver cómo se termina, como también en el ajedrez se puede levantar a alguien y voltar el tablero porque se molestó, ¿sí? O sea, claro, hay muchas maneras diferentes de que se termine un juego de ajedrez. Pero se termina en general cuando se mata al rey. O sea, es el verdadero término del juego de ajedrez. Los otros los pudiéramos llamar como interrupciones, si les parece. O sea, no es lo mismo una interrupción que un final. Me parece que todos los análisis terminan, sí, de una misma manera. Y me parece bien que pase así, me parece que es algo que tenemos que poder establecer. Me parece que de hecho no está bien establecido todavía. Es decir, no hay un saber comunal sobre cómo es el fin de análisis. Me parece que eso es algo que todavía tenemos que proponernos a pensar y a decir, me parece que es esto, por esto, esto y esto, y que otra persona tenga el coraje, psicoanálisis por lo general no se hace, de decir, mira, me parece que no, por esto y esto. Pero sí, a ver, que obviamente no quita, como estábamos diciendo antes, el ejemplo con los triángulos y con los cuadrados, etcétera, no quita que haya infinitas maneras de terminar un análisis. Pero cuando se termina, el problema es también que digamos que terminó un análisis. Para poder decir terminó un análisis tenemos que tener una definición de qué sería el término de un análisis. ¿Sí? O sea, ¿me entienden? Porque si yo a ustedes de repente les invento una palabra, wish, entonces les pido a ustedes que me muestren un wish. Obviamente yo para poder decir si es o no un wish, tengo que poder tener una concepción de qué es un fin de análisis o de qué es un wish. ¿Sí? Lo mismo pasa con el fin de análisis. O sea, si es algo que vamos a utilizar como término, como concepto, tenemos que poder definirlo de alguna manera u otra para ver qué cae adentro y qué no. Pues si no, no sé muy bien qué utilidad tendría decir fin de análisis si no es algo que nos permite diferenciar entre algunas cosas y otras. Para mí, para ser más preciso, lo que me parece que permite diferenciar es
entre una modalidad de sufrimiento y otra modalidad de sufrimiento, digamos. Donde me parece que hay lo que les estaba diciendo la otra vez, que sería, digamos, tenemos el sufrimiento base y después un sufrimiento adicional. Y al fin del análisis me parece que tuviéramos el sufrimiento base nada más. Es decir, extraemos o eliminamos el sufrimiento adicional. Que ese sufrimiento adicional... ¿Perdón? El exceso, ¿no? Que hablábamos al principio. Claro, porque acuérdense que el síntoma lo habíamos definido como exceso de sufrimiento, causado cuando lo que es el verdadero acto del deseo para alguien es resignado crónicamente y sustituido por un falso acto. Si más bien estamos diciendo que la interpretación válida del deseo se da en el número 3, entonces obviamente ese exceso de sufrimiento que viene por sustituir el verdadero acto del deseo por otro, ese exceso de sufrimiento se iría. Ahora, claro, no sé cuántos analistas en verdad trabajarán así, que ya es otro tema, ¿sí? Porque entonces está todo el tema de las definiciones. Después pueden ver, yo muchas veces los casos que veo de otros analistas me parece que no siguen esta lógica. Y no me parece que eso esté, digamos, ni bien ni mal, pero me parece que tiene otras definiciones, y como tiene otras definiciones, no me parece que sea aplicable acá. Es decir, no sé hasta qué punto ustedes van a poder agarrar un caso de fin de análisis, un pase cualquiera, y poder leerlo así. Yo no he encontrado ninguno todavía, por ejemplo. Wow, después hacemos unas preguntas off the record. Dale. Pero lo que quiero, o sea, para mí la mayoría de las veces terminan en el 1. Es decir, en decir, a mí me pasa esto, y si les soy sincero, la mayoría de las veces no lo vomitan. Porque decir amigarse con el síntoma es más bien, sigo teniendo el síntoma dentro y ahora soy amigo de él. Algo que no me molesta. Claro, en realidad sería eso, es algo el que no me molesta. Porque no es que deje de molestarme. ¿Sí? Porque sigue siendo síntoma. Voy a usar esto. Que bueno, nos quedan 15.